Octubre 28 del 2022. Interno perteneciente al Movimiento Nacional Carcelario y recluido en el Herón Picota, Bogotá. Hacia una reforma profunda de la política criminal del sistema penitenciario y carcelario, por la dignidad de los derechos humanos y la libertad. Ponencia presentada al 13º Foro Nacional de Derechos Humanos y Paz. Desde los centros penitenciarios y carcelarios del país reciban un fraternal saludo de parte del Movimiento Nacional Carcelario, MNC. A todos los integrantes y asistentes de este importante evento nacional, agradeciéndoles de antemano se nos haya tenido en cuenta la presencia con un escrito similar a una ponencia, en aras de visibilizar el drama que nos toca soportar como población privada de la libertad, y deseamos desde ya que todos los aportes sirvan de insumo para buscar solución de manera urgente ante los organismos gubernamentales, aprovechando los buenos oficios que este nuevo gobierno de paz total, en cabeza del presidente Gustavo Petro, viene adelantando para una mejor convivencia y verdadera resocialización, para volver a insertarnos a la sociedad con una y nueva mejor mentalidad productiva en consonancia con el progreso de la nación. A continuación, el contexto del trabajo que hemos adelantado para exponer hoy aquí. Una pequeña gota sobre la roca, Movimiento Nacional Carcelario. Como Movimiento Nacional Carcelario, que hemos nacido de las entrañas de la población carcelaria o todo un pueblo tras las rejas, nos vimos obligados a crear este espacio de lucha reivindicativa donde convergen las diversas iniciativas de las organizaciones y asociaciones de familiares y de amigos de los presos, organizaciones defensoras de los derechos humanos nacionales e internacionales, en aras de visibilizar y buscar soluciones a la dramática situación que se padece en las cárceles y penitenciarías del país. Es necesario hablar de las cárceles, porque aunque quienes las habitamos seamos una minoría, no podemos permitir que la misma se siga manteniendo como un depósito de desechos en el que desaparezca toda condición humana. Por el contrario, es nuestro deber como población privada de la libertad, agrupados en el Movimiento Nacional Carcelario, recordarle al mundo nuestra existencia a través de escritos y debates, y no mediante masacre como la ocurrida en Colombia el 22 de marzo del 2020 y en la cárcel Modelo de Bogotá. Abordaremos esta ponencia desarrollando los siguientes puntos. Primero, lo simple, lo inútil, lo complejo y lo necesario. Segundo, retrocesos y avances. Tercero, la resistencia política en las cárceles, una cuestión de dignidad. Cuarto, pandemia y derechos humanos. Quinto, ¿qué tal y por qué no? Sexto, plataforma de lucha del Movimiento Nacional Carcelario MNC. Séptimo, una declaración necesaria. Buenos días, Salam Aleikum. De la prisión Doña Juana, La Dorada Caldas, damos la bienvenida a todos los participantes al 13º Foro Nacional de Derechos Humanos y por la Paz. A continuación leeremos el artículo primero. Lo simple, lo inútil, lo complejo y lo necesario. Hablar de la cárcel es un asunto tan simple pero a la vez tan complejo como inútil y necesario que la contratación, sin dejar de serlo, también es una complementariedad que se intentará demostrar en el presente escrito. Digamos entonces que el tema de la cárcel es tan simple como decir que la misma es una institución histórica, establecida para encerrar allí a un grupo de humanos con poco o sin nada de poder, por otro grupo minoritario, con mucho o con todo el poder, como para caer en otra contradicción que consiste en declarar que la libertad es un derecho inalienable para enseguida elaborar extensos códigos que decretan la privación de la libertad, casi como única forma de castigo a los infractores de la normatividad dictada por ese grupo que detenta el poder. Hasta allí la cuestión es simple,
pero la misma se complejiza precisamente con la aparición del derecho punitivo, que hace de la normatividad jurídica una ciencia de la que se valen los poderosos para determinar quién hace acreedor, quién se hace acreedor y quién no, de la privación de la libertad por orden de sacerdotes y sacerdotisas de ese ídolo con figura femenina que con los ojos vendados, con una balanza en una mano y una espada en la otra, preside los templos, donde se le rinde culto, ofreciéndole como sacrificios humanos a aquellos y aquellas que por diferentes razones incumplen los mandatos de sus acreedores. El asunto vuelve a tornarse simple cuando se considera que la única manera de hacer justicia es la cárcel, proclamada desde las altas esferas del Estado y asumida por la mayoría de la sociedad moderna y civilizada. Las sociedades antiguas, por lo menos, tenían más imaginación, aunque esta hoy nos parezca demasiado cruel. Esclavitud, pena de muerte, trabajo forzado, destierro, repudio y la ley del talión. Alternativas que se mantuvieron legalmente hasta entrado el siglo XX en sociedades occidentales, pero que siguen vigentes en varias partes del mundo no eurocéntrico. Pero la materia se torna compleja nuevamente cuando se piensa en buscar formas que humanicen el castigo, y entonces se habla ya no de este, sino de la rehabilitación del delincuente y su reinserción a la sociedad, a la que debe ingresar sumiso y obediente. No empero, lo anterior se toma más complejo cuando se pretende que la cárcel solucione causas que bien pudiéramos llamar criminógenas, como las políticas, las económicas y las culturales. Es así como, sin mucho esfuerzo ni mayores investigaciones, encontramos que las cárceles están pobladas de rebeldes y políticos delincuentes contra el patrimonio y la propiedad privada, y por personas que en su mayoría han nacido y vivido en un ambiente de violencia e ilegalidad. Hasta aquí una apretada consideración de lo simple y lo complejo del tema que nos ocupa. Por otro lado, decíamos que hablar de la cárcel es inútil y necesario a la vez. Es inútil porque sobre la materia se ha dicho tanto, investigado, escrito, debatido y legislado tanto, que posiblemente, si todo lo documentado hasta hoy sobre la cárcel, análisis, diagnósticos, leyes, sentencias y demás, se archivara, en todas las cárceles del mundo no habría lugar en ella para los presos, de manera que a la cárcel le sucede lo que a un enfermo crónico, está sobrediagnosticada, pero ningún tratamiento le sirve, o no se le ha aplicado el correcto. Así las cosas, ¿para qué seguir hablando sobre la cárcel? Es entonces cuando, a pesar de lo inútil que parezca, es necesario seguir hablando del tema, porque esta no es otra cosa que el reflejo de la sociedad que considera que encerrando a sus delincuentes acaba con la causa de los delitos, tal como si el médico curara la fiebre o la tos sin buscar lo que la provoca. Movimiento Nacional Carcelario presente. Desde el Movimiento Nacional Carcelario de la Cárcel Modelo de Cúcuta, Norte de Santander, les saludamos con agrado y hacemos presencia en este foro con el punto 2 de la ponencia. Avances y retrocesos. La realidad de las cárceles colombianas no ha cambiado mucho en los últimos 20 años, después de los notorios movimientos ocurridos en los años 90 y del siglo pasado, que tuvieron como fin la derogatoria de la justicia sin rostro y la Ley 40 de 1995, que incrementaba las penas hasta los 60 años.
Es así que podríamos decir que los pocos cambios que se han dado en las 2 décadas siguientes no son tales, sino son más bien retrocesos en la legislación penal y en las condiciones de vida de las personas privadas de la libertad. Las penas volvieron a tener un máximo de 60 años, Ley 906, contando con que la Corte Constitucional reversó la cadena perpetua contra violadores y asesinos de niños. Asimismo, se excluye de los beneficios jurídicos y administrativos a una serie de delitos, Ley 1121 y 1709, y se niega la reducción de las condenas por confección, allanamiento a cargos y colaboración con la justicia para muchos de ellos. Por su parte, las condiciones de vida que prometían ser mejoradas con la nueva cultura penitenciaria siguieron igual y en muchos casos peor. Los establecimientos de reclusión del orden nacional Herón, que pretendían ser la solución para el hacinamiento, ya están todos con sobrecupo, y ni qué decir de las demás cárceles y estaciones de policía. En el caso de los Herón, la solución fue arquitectónica pero no humana, una celda en la que igual solo podría vivir cómodamente una persona. Se le instalaron 4 planchas, camarotes, sin privacidad para usar el baño, y con eso ya se estableció otro parámetro que niega el hacinamiento. Si cada preso duerme en una plancha, ya no hay hacinamiento. Mija, échele más agua a la sopa, dice una canción del folclore picaresco paisa. Aún así, para seguir con la música, no hay cama para tanta gente, y en casi todas las cárceles hay presos durmiendo en el piso. En cuanto al servicio de alimentación, basta decir que las empresas que contratan con la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios SUSPEC, mediante un contrato técnicamente muy bien redactado, incluyendo un menú que lo envidiaría a cualquier resort, están en una franca competencia en cuanto a la calidad del servicio que brindan a la población reclusa. Cada una quiere servir la peor comida. Si hablamos del servicio de salud, el mismo se limita a consulta externa y odontológica, con graves deficiencias en los controles y tratamientos por especialistas, agravadas en los últimos 2 años por cuenta de la pandemia, sumándole que los presos con altos perfiles jurídicos o de seguridad deben ser siempre custodiados en sus remisiones por cuerpos especializados del Instituto Nacional Carcelario y Penitenciario, INPEC, como el Comando de Reacciones Inmediatas CRI o el Comando Operativo de Remediaciones de Seguridad CORES, los que casi nunca tienen personal suficiente para atender los requerimientos. El área de jurídica, congestionada y desordenada como siempre, no logra actualizar las cartillas biográficas de los detenidos, retrasando cómputos de estudio, trabajo y enseñanza para la respectiva redención de penas por parte de los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad, siendo por tal motivo objeto de acciones de tutela, aumentando aún más la congestión. Para colmo de males, dicha oficina se sigue abrogando una función que, según el artículo 70 de la Ley 65 de 1993, modificada por el artículo 50 de la Ley 1709 de 2014, solo les compete a los jueces de ejecución de penas y demás autoridades judiciales que decreten la libertad de un procesado o condenado, como lo es la de determinar si el beneficiado con la medida tiene o no requerimientos. Por su parte, el área de tratamiento y desarrollo, encargada de implementar los planes de reinserción, redención de penas, fase de tratamiento penitenciario, recreación, proyectos productivos y servicio de alimentación, entre otras, es la oficina del no se puede, no hay recursos. Aun cuando se ofrezcan donaciones por parte de personas naturales y ONGs que han manifestado sus intenciones y posibilidades de vincularse, no solo son recursos económicos, sino con programas sociales para ayudar a las personas privadas de la libertad se acerquen más a la vida de sociedad en vez de aislarse de la misma. La anterior situación bien la resumió un pastor cristiano de Valledupar hace más de 2 años en el programa Mesa Blue de Blue Radio.
cuando se quejaba que la cantidad de dificultades que la administración de la Tramacúa le ponían para ingresar a la misma a realizar actividades laborales y educativas. El IMPEC no es capaz de hacer y tampoco deja que le ayuden, aseguró el religioso. Y es que quienes diseñan la política penitenciaria consideran que la panacea es la prohibición. Se prohíbe el dinero en efectivo, se prohíbe la existencia de negocios, se prohíben de propiedad de los presos, se prohíben los televisores, se prohíben los celulares y hasta el uso de ropa particular, tornando obligatorio el uso de un uniforme. En cuanto al dinero se refiere, se supone que el objetivo de su prohibición fue acabar con los privilegios, la corrupción y el hurto, pero su efecto fue todo lo contrario, pues los privilegios no desaparecieron, solo se volvieron más costosos, por lo tanto la corrupción aumentó. Por su lado, los negocios particulares de los presos que generaban empleo y cupos para redención de pena desaparecieron, aparentemente, para que todos los presos comiéramos lo mismo. Aquí también se consiguió lo opuesto, pues las bodegas de los ranchos se transformaron en almacenes para vender alimentos e insumos a quienes quieran y tengan cómo pagarlos a altísimos precios. Ahora bien, quien no quiere comerse un bocado de comida bien preparada o por lo menos al gusto, ante la mala preparación y la pésima presentación de la comida servida por los consorcios. Dentro de las libertades individuales de esta precisamente contemplada la posibilidad de proveerse su propia alimentación, considerando lo contrario una situación de extrema pobreza cuando se cae en las condiciones de indigencia dependiendo de que alguien, en este caso el Estado, nos la proporcione. El hambre, dice el argentino Martín Caparrós, no es solo la falta de comida, sino no poder elegir lo que uno se come. Así que el que tiene cómo costear su alimentación debe poder escoger lo que se come, así esté preso. Como alternativa al caso, se implementa un proyecto productivo en cada cárcel, administrado por cada establecimiento con 3 componentes: asadero, expendio y panadería, a través de los cuales se venderían productos básicos a la población reclusa, pero el expendio solo vende comida chatarra y algunos implementos de aseo, cuando no es que la mayoría de tiempo permanecen desabastecidos. El asadero y la panadería, por su lado, tienen muy poca variedad de productos y diferencias de precios. Y como todos los proyectos dependen de los presupuestos asignados por la OSPEP, en una irracional centralización los mismos no pueden moverse según la oferta y la demanda, pues la mayor parte del tiempo no cuentan con las partidas disponibles para la compra de insumos, lo que los hace prácticamente inviables. A pesar de los presos tengan en sus cuentas personales recursos que no pueden gastar, la ironía no puede ser más evidente en una economía de mercados. Se pretende que la cárcel funcione como una isla de economía centralizada. Imposible, el mar que la rodea la contamina por todos lados. Asimismo, la prohibición de televisores y radios electrónicos tienen una sola aparente causa: el alto consumo de energía. Por eso, las nuevas cárceles no cuentan con capacidad instalada para el funcionamiento de tales electrodomésticos, lo que ha derivado en el uso de conexiones fraudulentas y artesanales con riesgo de electrocuciones e incendios. Pero la razón real de esta prohibición es hacer más ignominioso el castigo. El infractor de la ley tiene que sufrir, más allá de la pérdida de su libertad de locomoción. Cualquier comodidad es interpretada como poca severidad en la sanción impuesta. En este mismo sentido, la prohibición de los teléfonos celulares es justificado por las extorsiones que se realizan a través de ellos desde la cárcel. Pero ¿por qué no se prohíben fuera de las cárceles si allí también se usan para tal fin? No todos los que usan celular fuera o dentro de las cárceles lo hacen para delinquir, sino para comunicarse con sus familias y amigos y como forma de entretenimiento. ¿Qué tal si en Estados Unidos se hubiesen prohibido los aviones después de los atentados del 11 de septiembre del 2001?
por último, en esta corta enumeración de prohibiciones, faltando una buena cantidad, está el uso de la ropa en particular. El artículo 65 de la Ley 65 de 1993, avalado por las altas cortes, establece la obligatoriedad del uso de uniforme por parte de los condenados, pero también determina que los mismos serán diseñados en cortes y color que no riñan con la dignidad de la persona humana. Entonces, cabe preguntar, ¿quién determina qué colores y cortes van acorde con la dignidad de cada individuo? ¿Qué sucede con lo dispuesto en el artículo 3A y 5 del Código Penitenciario, que contemplan el enfoque diferencial y el respeto a la dignidad humana? Si una mujer o una persona trans quisiera, en vez de pantalón y camisa, usar falda y blusa, el uniforme estaría diseñado en estos cortes. Como ya dijimos en la parte inicial de este acápite, hemos retrocedido cuando ya creíamos que el uniforme de presidiario era cosa de película. El mismo se impone como norma obligatoria y constitucional. Solo falta que regrese el grillete en el tobillo y la cadena y la bola de hierro atada al mismo. Ojalá con esto no estemos dando malas ideas. Claro que todo lo anterior se aplica en las cárceles donde estamos los presos estratos bajos. Ni más faltaba que los doctores y doctoras de la parapolítica, de los carruseles de la contratación, de los desfalcos y de las ventas de sentencias judiciales se les obligara, por ejemplo, a comer lo que la USPED contrata, que no se les permitiera una televisión en su habitación, que tuvieran que usar los teléfonos públicos, que no tuvieran aire acondicionado y que se los humillara como un ignominioso uniforme. Así las cosas, el Código Penitenciario se aplica según el estrato social del delincuente y la cantidad de provisiones ha garantizado que los ricos y poderosos presos sigan viviendo como reyes, mientras los pobres presos o no pasan de ser pobres a miserables. En ningún caso, valga la aclaración, se está pretendiendo que ellos se les quiten sus comodidades, pero sí que se nos dé a todos la posibilidad de tenerlas. En cuanto a los avances, que son pocos, hay que reconocer la disminución de la violencia física entre presos, obedeciendo a la judicialización y a los pactos de convivencia promovidos por los tradicionales líderes de los diferentes patios. Asimismo, los altos tribunales han emitido sentencias moderando el accionar de la guardia, sobre todo en lo ateniente a la práctica de requisas intrusivas y el despojo de la ropa para las mismas, tanto por parte de presos como de visitantes. Sin embargo, tales sentencias no son conocidas por la mayoría de la población reclusa, lo que ha aumentado en la poca vigilancia de los entes de control ha llevado a que muchos funcionarios del Cuerpo de Custodia y Vigilancia no los acaten. Un saludo especial desde la cárcel de Cúcuta Norte de Santander. En nombre del Movimiento Nacional Carcelario, compartiré con ustedes el tercer punto de la ponencia, titulado La resistencia política en las cárceles, una cuestión de dignidad. El Estado, cualquiera que éste sea, a nadie le teme más que a sus opositores políticos. Ya lo decía Lenin, que el Estado era una máquina represora y que mientras éste existiera no habría libertad. En consecuencia, la cárcel, además de ser un instrumento de control social, lo es también de represión política, cosa que casi todos los estados niegan, haciéndolo también, por lo tanto, con la existencia de presas y presos políticos y de conciencia articulados al movimiento nacional carcelario. Ya en Colombia, la Corte Constitucional, en la sentencia 456 del 97, negó la complejidad del delito político, dejando 3 modalidades del mismo como conductas punibles totalmente puras, es decir, sin conexidad con otros delitos, rebelión, sedición y asonada.
La rebelión, tal como lo contempla el Código Penal, sin ahondar en más sentencias ni doctrinas, consideró el uso de las armas para intentar derrocar al Estado constituido, pero se pretende que esas armas nunca lleguen a usarse, pues los homicidios en combate, solo por dar un ejemplo, no se consideran actos rebeldes, sino asesinatos, y más aún terrorismo, epíteto con el que se califica desde el 11 de septiembre del 2001 incluso a todo acto de protesta, como sucedió en el paro nacional del 28 de abril del 2021, que se extendió por más de 2 meses. Ya no hay rebeldes, ya no hay sediciosos, ya no hay inconformes, solo hay terroristas. Fiel a esa doctrina, el IMPEC ha asumido la práctica negacionista, entrabando toda gestión que las organizaciones de derechos humanos e incluso instituciones del mismo Estado o de la comunidad internacional pretendan adelantar con las personas privadas de la libertad por causa del conflicto como eufemística, extensa e inútilmente nos han denominado el SIC, que ya ni siquiera hace presencia en las cárceles. En ese orden de ideas, si los presos políticos y de conciencia todavía mantenemos algún grado de reconocimiento al interior de las prisiones, se debe a nuestra inquebrantable voluntad y decisión de no rendirnos, y por el contrario, seguir enarbolando las banderas de nuestros ideales y en caso concreto de la defensa de los derechos humanos, exigiendo el cumplimiento de las mismas leyes establecidas por el Estado y por un orden mundial expertos en diseñar extensos y complejos códigos, pero anacrónicos a la hora de aplicarlos. Ahora bien, las y los presos luchadores en el movimiento nacional carcelario, como las demás personas privadas de la libertad, vivimos las mismas condiciones ya abordadas en el apartado anterior. La diferencia está en que, aparte de esas reivindicaciones generales, nuestra lucha va encaminada a mantener el reconocimiento y el respeto inherente a nuestro carácter de actores políticos por parte de nuestros carceleros. Además, está la tarea constante por el fortalecimiento de nuestro espíritu mediante el ejercicio físico, el estudio y la disciplina, para evitar de esa manera que el ambiente de la prisión nos absorba con sus encantos, vicios, pereza, desesperanza, renuncia, es decir, degradación humana. Desde luego que lo anterior no lo lograríamos sin el acompañamiento y el apoyo de familiares, amigos y compañeros, lo mismo que de las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos que siguen siendo nuestro amplificador en materia de denuncias y pronunciamientos, que de no ser por ello se quedaría como un grito en una botella. En otras palabras, las y los presos de conciencia tienen raíces sociales que alimentan sus ideales, y en ese sentido seguimos siendo luchadores sociales. No nos proclamamos como víctimas ni como héroes, y mucho menos como mártires. Simplemente asumimos las consecuencias de nuestro accionar rebelde. Desde la reclusión de mujeres El Buen Pastor, las internas pertenecientes al Movimiento Nacional Carcelario saludamos al Foro Nacional de Derechos Humanos. En los últimos 2 años, el panorama de la cárcel se ha visto atravesado por la pandemia de COVID-19, agravando lo ya descrito en ítems anteriores. Y es que, desde la declaración de la emergencia sanitaria, los presos fuimos, de entrada, los primeros afectados y con gravísimas consecuencias, como la masacre del 22 de marzo de 2020, cuyo caso es ampliamente conocido, por lo que no es necesario entrar en detalles sobre el mismo, pero ya casi olvidado. Como parece apenas lógico, en un país acostumbrado a una de ellas cada semana, y si los muertos son delincuentes, ¿qué más da? De esa manera, la pandemia hizo más evidente algo que es consuetudinario en las cárceles colombianas, como es la existencia de la orden permanente y perentoria que tiene el Cuerpo de Custodia y Vigilancia de disparar a matar contra todo lo que se llega a considerar una amenaza. Ahora bien,
El asesinato de prisioneros no es mayor por parte de la Guardia debido a la prohibición del porte de armas al interior de los establecimientos, pero el deseo de disparar se hace evidente en la forma de portar los bastones, imaginándose un fusil y la manera de usar las escopetas de gases lacrimógenos que se apuntan directamente al cuerpo de los reclusos, además del empleo desproporcionado de estos elementos para sofocar cualquier alteración de la convivencia. En la cárcel a nadie se le niega una gaseada. Así pudimos ver cómo en todas las cárceles donde se presentaron protestas reclamando medidas de excarcelación ante la inminencia de la llegada del contagio, la Guardia disparaba de manera indiscriminada contra los manifestantes. La respuesta del Estado ante esta nueva emergencia, aparte de la represión, consistió en medidas restrictivas como la suspensión de visitas y de remisiones jurídicas o por salud. Aún así, los traslados entre cárceles por castigo, aunque disminuyeron, nunca estuvieron suspendidos, como tampoco el ingreso de nuevos internos, siendo estos sometidos a cuarentena en condiciones más parecidas a una medida represiva que a una disposición sanitaria. En cambio, sí fueron suspendidos los términos jurídicos, causando dilación en todos los procesos. Las visitas vinieron a retomarse de manera restrictiva después de un año, pero sometiendo a los visitados al mismo aislamiento en celda, cuando no fue que pabellones completos se vieron obligados a la misma medida, aunque no todos los presos hubieran sido visitados. Todas estas medidas preventivas no sirvieron. El virus llegó al interior de las cárceles ingresado por un vehículo evidente, la Guardia, que nunca tuvo restricciones para entrar y salir. El número real de contagios y de muertes no se ha podido determinar, pues esta información es de manejo exclusivo de las autoridades. Del mismo modo, los operativos de requisas tampoco se suspendieron, siendo efectuados en parte por el CRI, que se movió libremente por todas las cárceles del país, ayudando a propagar el virus por todas ellas. La única medida que se suponía excarcelaría un número considerable de presos, según las consideraciones del decreto, contemplaba 7 causales para acceder al beneficio, pero al mismo tiempo contenía 102 exclusiones del mismo, lo que permite resumir de manera irónica y sarcástica que el decreto decía simplemente: con motivo de la pandemia de COVID-19 se excarcelará a todos los presos excepto aquellos que se encuentran privados de la libertad por orden judicial. En consecuencia, mientras el resto de la sociedad ya ha retornado a la normalidad, en las cárceles la pandemia sigue siendo la excusa para negar, excluir y restringir. Hola, soy miembro del Movimiento Nacional Carcelario MNC Herón Picota, Bogotá. ¿Qué tal y por qué no? La cárcel no está en crisis, como solemos decir cada vez que hablamos de ella. La cárcel está diseñada para que funcione así. Por eso, mientras ella exista, seguirán las quejas y las denuncias acerca de todo y de mucho más. De lo ya expuesto en esta reflexión, y el resultado de la misma tal vez sea ninguno o muy poco y lento como lo ha sido lo ya conseguido, pues no se puede negar que ha habido avances en materia de derechos humanos, tales como la prohibición de las requisas intrusiva, tanto de internos como de visitantes, y tener que desnudarse para la misma, el traslado en furgones cerrados como si fuéramos carne en el canal, el reconocimiento del libre desarrollo de la personalidad y el enfoque diferencial y de género, aunque muchos funcionarios del IMPEC se empecinen en desconocerlos y todavía quieran desnudar al requisado y practicar la calle de honor en los operativos y usar el gas pimienta como diversión y desahogo de las rabias y frustraciones personales. En consecuencia, la cárcel está diseñada para controlar la delincuencia y reintegrar a los desadaptados a la sociedad. No ha logrado sino acrecentarla y resentir más al infractor con esa sociedad que la saca de su ya degradada vida, para tirarlo a pudrirse en el estercolero, de donde si logra salir, lo hará con el estigma grabado en su frente, cual Caín errabundo y señalado por todos cuantos se lo encuentre. Parece ser entonces que, como dijo hace algunos años un funcionario de la Defensoría del Pueblo, la cárcel todavía goza de buena salud, es decir,
no se avisora a corto ni a mediano plazo algo que amanece su existencia. Así pues, la cárcel estará verdaderamente en decadencia cuando la sociedad haya alcanzado a un nivel de evolución social, política, económica y cultural que la haga totalmente innecesaria. Hasta entonces, ¿por qué no pensar en hacer algunos retoquitos? ¿Qué tal si la maquillamos un poco? No para que sea más atractiva, sino para que no siga siendo tan espantosa. ¿Por qué no retomar cosas del pasado que funcionaron, tales como los caspetes y la chaza? ¿Qué tal si se permite de nuevo los televisores como medio de información y entretenimiento? ¿Por qué no legalizar y reglamentar los celulares? ¿Qué tal si las visitas vuelven a ingresar a los pabellones y a las celdas para garantizar un ambiente un poquito más familiar, íntimo y menos indignante? ¿Por qué no permitir que todos los delitos tengan los mismos beneficios y subrogados penales y administrativos? ¿Qué tal si se reducen las penas a una cuantía razonable que en la práctica no sea una cadena perpetua, máximo de 25 años? ¿Por qué no dejar el tratamiento penitenciario en manos de profesionales ajenos al cuerpo de custodia y vigilancia? ¿Qué tal transformar las cárceles en verdaderas escuelas y universidades y en fábricas e industrias, pero no en maquilas? ¿Por qué no aprovechar el pensamiento crítico de luchadores en las cárceles y dejar de perseguirlos? ¿Por qué no respetar a los líderes y lideresas propositivos y no trasladarles de cárceles como medida de castigo? ¿Por qué no diseñar políticas encaminadas a solucionar las causas del delito y no solamente a castigarlos? ¿Qué tal si nos damos la posibilidad de soñar con una sociedad donde la cárcel sea un mal recuerdo de la historia? 28 de octubre del 2022, cárcel de Palo Gordo, Girón, Santander, patio número 3. Los prisioneros políticos del colectivo Rafael Lombana Cabrera del Ejército de Liberación Nacional, ELN, los prisioneros políticos del colectivo Hugo Carvajal Aguilar del Ejército Popular de Liberación, EPL, y el colectivo de prisioneros políticos Jorge Briceño de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, Ejército del Pueblo, y los compañeros presos sociales y luchadores de conciencia agrupados en el Movimiento Nacional Carcelario, estrechamos nuestro saludo revolucionario, humanista y progresista a todas y todos los que hacemos presencia física y virtual al 13º Foro Nacional de Derechos Humanos y Paz. Hacemos extensivo este saludo a las y los presos de Colombia y a la comunidad internacional. También saludamos a la Universidad Autónoma de Colombia, que ha hecho posible la realización del 13º Foro Nacional de Derechos Humanos y Paz. Compañeros, a nosotros como presos políticos y sociales de Palo Gordo, Girón, nos ha correspondido el 6º punto en la ponencia, plataforma de lucha del Movimiento Nacional Carcelario. La plataforma del Movimiento Nacional Carcelario está conformada por 8 puntos centrales, los cuales recogen la problemática y la crisis que padece el sistema penitenciario y carcelario en Colombia. Primero, rebaja general de pena mínimo del 30% para toda la población privada de la libertad, sin ninguna exclusión por ley o delito. Esta rebaja de pena sería como indemnización a toda la población privada de la libertad por tantos años de tortura, vejámenes, malos tratos, muerte por negligencia administrativa, asesinatos del IMPED en contra de nuestras compañeras y compañeros de prisión. Segundo, que el Gobierno Nacional decrete la emergencia social carcelaria para que por decreto se otorgue beneficios de carácter humanitarios a la población privada de la libertad, con prioridad a la población especial, madres lactantes y cabezas de familia, internos mayores de 65 años, internos con enfermedades graves y terminales. Tercero, la regionalización
por acercamiento familiar y procesal para toda la población privada de la libertad, que cada interno o interna sea trasladado a su región de origen, en aras de garantizar su integración y núcleo familiar. Cuarto, beneficios administrativos, subrogados penales para toda la población privada de la libertad, sin ninguna exclusión por ley o delito. Domiciliarias, permiso de 72 horas, libertades por las 3/5 partes de la pena, derogación de los artículos 14 de la Ley 890 del 2004 y el artículo 26 de la Ley 1121 del 2006. Quinto, salud, salubridad y hacinamiento. Este es el punto central, donde se tocará todo lo relacionado con la crisis social carcelaria y las condiciones de reclusión en unas eventuales mesas de negociación sobre la situación carcelaria. Sexto, justicia restaurativa, con pena máxima de 25 años, según recomendaciones de la ONU. Séptimo, reforma a la política criminal y penitenciaria. El modelo de justicia colombiano ya es obsoleto y parece una colcha de retazos, tal como la misma Corte Constitucional lo reitera en la sentencia de tutela 762 del 2015. Octavo, por la soberanía, no a la extradición y repatriación de nuestros connacionales, para tratar a fondo la problemática penitenciaria y carcelaria. Deben contar con quienes la conocemos, porque la hemos vivido en carne propia, como la población privada de la libertad. Por lo tanto, proponemos la instalación de una mesa nacional y regionales de diálogo donde participe el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Justicia, de las instituciones del sistema penitenciario y carcelario, voceras y voceros autorizados de la población privada de la libertad, del Movimiento Nacional Carcelario, representantes de asociaciones de familiares y ONGs defensoras de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. Muchas gracias. Séptimo, una declaración necesaria. Por último, como Movimiento Nacional Carcelario, reiteramos nuestro desacuerdo con la forma y la visión con la que se han venido abordando la grave crisis carcelaria en cabeza de la Comisión Accidental del Senado para el seguimiento, control y verificación del sistema penitenciario y carcelario, que a su conveniencia y en contubernio con el IMPEC y la USPEC han nombrado ilegítimamente como representantes de la PPL, primero a una ONG con intereses particulares, como la Fundación Acción Interna, y segundo, y no menos grave, seleccionando a dedo como mecanismos de cooptación a internos e internas, que nunca han asumido la lucha carcelaria para que supuestamente nos representen en dicha comisión. Internos institucionalizados nunca van a exponer claramente la problemática ni presentarán propuestas de solución a tal crisis en favor de la población privada de la libertad. Al tiempo, en la mencionada Comisión Accidental del Senado, le han negado al Movimiento Nacional Carcelario el derecho a participar a través de nuestras vocerías, esas sí elegidas y reconocidas por nosotros en las diferentes cárceles del país. Desconoce la mencionada comisión los esfuerzos que como Movimiento Nacional Carcelario y por muchos años hemos comprometido en la lucha por las reivindicaciones, la dignidad y el respeto de los derechos humanos de toda la población privada de la libertad, aún a costa de la más brutal represión de parte del IMPEC con nuestras humanidades. Queremos que lo tengan presente. Son nuestras vocerías elegidas por nosotros mismos, quienes deben representarnos en los diferentes espacios habilitados para dialogar con las instituciones sobre el futuro de la política criminal en lo referido al sistema penitenciario y carcelario. De ustedes, atentamente, Movimiento Nacional Carcelario, MNC, Cárceles de Colombia, octubre 28 del 2022. Somos pueblo tras las rejas.
preso es quien no lucha. Por la humanización de las cárceles en Colombia, por la vida y la libertad. Movimiento Nacional Carcelario, presente, presente, presente. Muchas gracias, compañeros.